Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonido y hasta donde las ondas sonoras de estas bocinas alcancen a llegar. En esta hora que Dios bendiga tu vida. El único propósito por el que me encuentro en este lugar es para presentarte el plan de salvación para tu vida. Para que en esta hora, si llevas gusto, le abras la puerta de tu corazón a Cristo y le invites para que habite en tu vida. Quiero compartirte una parte de las Sagradas Escrituras que se encuentra ya en el libro de Lucas, capítulo 23. Libro de San Lucas, capítulo 23. Versículo 33, si tienes una Biblia en casa, no importa de qué religión sea, puedes corroborar esta lectura. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oro al Padre para que esta palabra llegue a tu corazón y el propósito de Dios se cumpla en tu vida, que recibas a Cristo en tu corazón, que su Santo Espíritu te redarguya en esta hora y que puedas cambiar el rumbo de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, amada amiga, como te puedes dar cuenta, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, y dice que a su derecha y a su izquierda había por ahí dos malhechores. Uno estaba por ahí injuriándole, es decir, burlándose de él, diciéndole que si verdaderamente era el Hijo de Dios, que descendiera de la cruz. Pero el que estaba del lado derecho reconoció que ellos estaban en aquel lugar porque lo merecían. Pero aquel hombre que se encontraba crucificado ahí en medio de ellos, ningún mal tenía. No había nada de lo cual pudieran acusarle y que fuera merecedor de este tipo de muerte. Este hombre estaba reconociendo la justicia de Dios en la vida de aquel hombre que estaba en medio de ellos en aquella cruz. Este hombre estaba reconociendo que Jesucristo, aquel que estaba en medio de ellos, era un hombre justo, era un hombre perfecto. Y al reconocerlo le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es: ¿cuántas obras buenas hizo este hombre para merecer la salvación, para merecer estar en el paraíso con el Padre Celestial? ¿Cuántas cosas buenas hizo en vida este hombre para merecer ser salvado por el mismo Hijo de Dios? ¿No acaso estaba pagando aquella condena por sus fechorías? ¿No acaso estaba crucificado también en aquella cruz por todos los males que había cometido? La Biblia no especifica qué clase de males cometieron aquellos hombres, solo los menciona como malhechores. Pudieron haber sido ladrones, pudieron haber sido asesinos, no lo especifica.
Pero lo que sí dice es que merecían estar en aquella cruz a causa de las fechorías que habían cometido. Pero hubo algo que cambió el rumbo de la vida de aquel hombre que estaba a la derecha del Maestro. Y fue reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que estaba muriendo injustamente en aquella cruz, pero que por medio de él podía tener entrada al reino de los cielos, si aún en aquel momento en el cual estaba pagando aquella condena, le recibía en su corazón. En el peor momento de su vida, este hombre reconoció sus errores. Y aunque al final murió, se fue con la esperanza de que su alma estaba segura en Cristo. ¿Sabes, amigo, amiga? Hay personas que están en la cárcel porque cometieron algún delito y otras tantas por corrupción. Pero cuando alguna de estas personas encuentra un buen abogado, no importa si aquella persona asesinó, si aquella persona violó, no importa si aquella persona robó, no importa lo que hizo, cuando consiguen un buen abogado, salen en libertad. Pero no salen en libertad porque no hayan cometido aquel delito. Solo lograron salir en libertad porque aquel buen abogado logró quizá evadir algunos delitos, logró demostrarle al juez que aunque aquel hombre era culpable, quizá lo hizo fuera de sus facultades mentales. De alguna manera logró convencer al juez de que retirara la condena y dejara en libertad a su cliente. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos pecados en particular. Pero déjame decirte que no importa la magnitud de los pecados. No importa la condición en la que te encuentres. No importa lo que hayas hecho. Pues el buen abogado Jesús se encuentra intercediendo por ti a la diestra del Padre. Y no importa lo que hayas hecho, por medio de él recibes perdón, recibes salvación y por si fuera poco, la promesa de la vida eterna. Aquel hombre que estaba a la derecha de Jesús, quizá llegó a aquel paraíso y los ángeles quizá a la entrada de aquel paraíso le dijeron a aquel hombre: ¿qué haces aquí? Quizá algún ángel le preguntó: ¿cuántas obras hiciste? ¿Ayudaste a alguien? ¿Le diste de comer al hambriento? Y aquel hombre quizá decía no a cada pregunta que le hacían. ¿Fuiste una buena persona? No. Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué hiciste? Quizá aquel hombre dijo: nada. ¿Por qué estás aquí? Y aquel hombre quizás solo guardaba silencio. ¿Quién te dio la entrada a este lugar, al paraíso? ¿Cuántos hechos buenos hiciste sobre la tierra? ¿Cuántas cosas buenas hiciste cuando estabas en vida allá en la tierra? Y este hombre dijo: tal vez ninguna. Soy un malhechor que a causa de mis pecados y a causa de mis fechorías fui crucificado y morí en una cruz a causa de mi maldad. Quizá los ángeles se asombraron al ver a aquel hombre a la entrada de aquel paraíso. Y
volvieron insistentemente a preguntarle: entonces, ¿quién te dijo que podías entrar al paraíso? ¿O por qué estás aquí? Aquel hombre quizá tomó valor y le dijo: el hombre de la cruz, aquel Jesús que crucificaron injustamente, lo reconocí como el Hijo de Dios y como el Salvador. Y él me dijo que a causa de esa fe, de mi fe, a causa de yo haberlo reconocido, desde hoy podía entrar al paraíso. Y aquel hombre entró a aquel lugar. Nadie pudo negarle la entrada, pues el hombre de la cruz, Jesucristo, había dado la orden que podía entrar. Había perdonado sus pecados. Le había dado la oportunidad de salvar su alma. Y aquel hombre fue salvo. De la misma manera, amigo, amiga, que me escuchas, no es por la magnitud de las obras que hagas. Dios le bendiga. No son todas las cosas buenas que puedas hacer. Qué bueno si tienes buenas obras. Qué bueno si haces el bien para con tu prójimo. Y aún mayormente, qué bueno y qué mejor si haces el bien con aquellos que te tratan mal. Qué mejor aún si amas a los que te aborrecen. Si bendices a los que te maldicen, pues mayor recompensa reciben aquellos que hacen esto. Pero hay algo único y suficiente con lo cual el hombre y la mujer puede ser salvo y tener entrada al reino de los cielos. Y es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz, que derramó toda su sangre en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados, que resucitó el tercer día para darnos salvación y que solamente por medio de él tenemos entrada al reino de los cielos. Es por fe. Las obras, buenas o malas, salen sobrando. Cuando tu fe está cimentada en Jesús, el Hijo de Dios, todo cambia. Porque cuando el hombre de la cruz sabe que tu fe está puesta en él, el hombre de la cruz te dice: estarás conmigo en el paraíso. No importa las maldades que hayas hecho, los errores que hayas cometido, las fechorías o atrocidades, si hoy le reconoces, estarás con él un día en el paraíso. Te puedes desgastar día y noche haciendo lo mejor que puedas para ser mejor persona, para ser mejor padre, mejor esposa, mejor hijo. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, amigo, amiga que me escuchas, todo esto está incompleto y no sirve de nada, porque al final tu alma se pierde. Pero si haciendo todo esto, o incluso si no has hecho el bien hasta el día de hoy, y decides aceptar a Cristo en tu corazón por su justicia, la justicia del Hijo de Dios, serás declarado justo delante de la presencia de Dios, no por tus buenas obras ni por tus buenos actos, sino porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Quizá las religiones te han condenado y los religiosos te han juzgado. Pero hay uno que no te condena y que vino para traer salvación a la humanidad. Quizás has intentado asistir a una iglesia y te han dicho: aquí así no puedes entrar. Aquí no eres bienvenido, no eres bienvenida. Si vistes de esta forma no puedes entrar aquí. Si vienes
en esta condición, no eres bien recibido. Pero déjame decirte que el hombre de la cruz te acepta tal y como eres, no importando tu condición. El hombre de la cruz te acepta tal y como vengas a él. El hombre de la cruz es justo y sabe que somos carne. Sabe que tenemos sentimientos, sabe que podemos fallar. El hombre de la cruz es misericordioso. Y el hombre de la cruz dice en Apocalipsis 3:19, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo habitaré en su corazón. Hoy puedes abrirle la puerta de tu corazón. Hoy lo puedes hacer. Puedes darle la bienvenida en tu vida. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el justo y el que justifica. ¿Quieres ser justificado? Quizá este sea tu último día sobre la faz de la tierra. Y después de morir te encuentres delante de la presencia de Dios. Y quizá estas preguntas también te las hagan a ti. ¿Qué hiciste? ¿Acaso fuiste bueno? ¿Destacaste por ayudar al prójimo? ¿Diste tu vida por amor aún a tus enemigos? ¿Bendecías la vida de aquellos que te maldecían? ¿Amaste a los que te aborrecían? ¿Cuántos nos llevas hasta aquí? Pero si hoy aceptas a Cristo en tu corazón, podrás decir, es verdad que nada de esto lo hice bien, pero recibí a Cristo en mi corazón, tuve fe en Él, lo confesé como mi Señor y Salvador, y ese hombre, el hombre de la cruz, al que yo recibí en mi corazón, me dijo que podía entrar al reino de los cielos. Y entonces las puertas se abrirán y te dirán, venid, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Solo por la fe en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Si quieres aceptarlo, repite estas palabras con todo tu corazón y dile,
Señor Jesús, en esta hora te confieso mi condición de pecado. Te confieso que soy un pecador, una pecadora. Te pido que perdones todos mis pecados y que te olvides de todos ellos. El día de hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito para que habites en él. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pues el día de hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahora Cristo habita en tu corazón. Ahora su Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Todo aquello que habías querido hacer o lograr por tus propias fuerzas, todo el pecado que habías querido dejar por ti mismo o por ti misma y no podías, su Espíritu Santo estará ahí para redarguirte y hacerte ver lo que está bien y lo que está mal. Y que puedas seguir adelante haciendo lo correcto delante de Dios. Lo siguiente es que busques un lugar donde se predique palabra de Dios y seas instruido en su palabra, instruida en su palabra. Y que con Biblia en mano puedas darte cuenta de la verdad de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios guarde tu vida. Deseo que la paz de Dios y sus muchas bendiciones te acompañen siempre a ti y a toda tu familia. Mi nombre es Josué Colina del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Hasta la próxima.